Bienvenidos, hermanos míos. Dios les bendiga, mis queridos estudiantes. Espero estén disfrutando el curso. Ya llegamos a la clase número 8 y levantamos la presentación, como siempre, para que nos sirva de ayuda. Clase número 8, vamos a hablar sobre el Éxodo y especialmente la primera parte, hasta el capítulo 18. No sé si lleguemos hasta el capítulo 18 del libro de Éxodo en la Biblia, pero vamos a hacer el intento. Y la vez pasada estuvimos hablando ya de Éxodo y nos metimos en este bosquejo, por eso les dije hasta el capítulo 18, porque hablaremos hoy de la redención poderosa. Después viene la parte del establecimiento del pacto mosaico y finalmente la construcción del tabernáculo y la entrada del Señor a morar en el tabernáculo, que es el gran tema de toda nuestra escuela ministerial, de todo el estudio que estamos haciendo, este enfoque en la presencia de Dios. Comencemos entonces con este gran tema, hermanos míos, de el primogénito. Vamos a ir tomando algunos temas así como picoteando el libro de Éxodo, porque para que ustedes vean un detalle, por supuesto, está el comentario, pero en términos de picoteo, estos son los temas que me parecen súper relevantes. En primer lugar, este del primogénito. Estamos en la época de Tutmosis I, cuando ya Moisés nace y a los pocos meses ya no lo pueden mantener calladito como un bebé súper chiquitito y entonces están en medio de esta situación tan terrible. Leemos en Éxodo 1 del 15 al 16, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Y después saltamos al versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Si ustedes han leído este capítulo 1 de Éxodo, y me imagino que sí, se acordarán de que las parteras no le hicieron caso al final a Faraón y le dijeron que el problema era que las mujeres hebreas eran muy robustas y tenían el parto antes de que ellas llegaran, y por eso ellas no pudieron hacer lo que el faraón les había mandado. Claro, fue una mentira, pero al mismo tiempo está la verdad de que Dios había dado promesas al pueblo de Israel en relación con su fertilidad, así que no me extraña que los partos de las mujeres hebreas fueran más rápidos y más sencillos que la de cualquier otra mujer en aquel entonces. Entonces el faraón tomó un, eh, un atajo o un decreto todavía más punzante, y es que ordenó al pueblo, o sea, a los egipcios, que tomaran a los recién nacidos de los hebreos y si era varoncito, lo echaran al río. Esto es un atentado, evidentemente, contra los primogénitos de Israel. Entonces, cuando Dios mandó a Moisés de regreso a Israel, y ya nos cambiamos de Faraón, ahora estamos en la época de Amenhotep II, y Moisés ya tiene 80 años, o sea, han pasado 80 años desde que casi murió, digamos, en el río. Dios le dice a Moisés que le diga a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi primogénito, es mi hijo, mi primogénito. Esto es re importante porque claramente era un atentado contra los primogénitos de Israel, pero ahora Dios revela otro aspecto, y es que no solamente los primogénitos de Israel estaban en peligro, sino todo Israel, y Dios había adoptado a esta nación. Ese tema de la primicia, de lo primogénito, de lo primero, es un gran tema a través de todo el Antiguo Testamento, y aquí tenemos eso aplicado directamente. Atentar contra el primogénito de Dios es realmente algo de gran peligro para la persona. Por ejemplo, el caso de Acán, que no quiso obedecer
cuando Dios dijo que Jericó era la ciudad primera, la primogénita, la primicia de de las ciudades que se conquistarían en Canaán y por lo tanto no debían tocarla, no podían quedarse con nada, ningún botín. Pero Acán desobedeció y por lo tanto murió él y su familia. De igual manera, cuando la gente en el Antiguo Testamento y también en el presente toca las primicias que han sido ordenadas por Dios, se echa una maldición sobre su vida. Bueno, aquí tenemos el principio cuando ya estaba comenzando en la revelación. Y tan importante es esto que nos recuerda un aspecto del pacto abrahámico, que es lo que le hago aquí como nota, y aparece cuando Moisés está regresando a Egipto. Y es que resulta que el hijo mayor o los dos hijos de Moisés no estaban circuncidados. Y fue esto tan extraño de que el ángel del Señor salió para matar a Moisés y matar a los hijos, qué sé yo, y al final la mujer tomó rápidamente un pedernal y circuncidó a los niños o al niño mayor y llamó a su esposo esposo de sangre. ¿Cuál es el tema acá? El pacto abrahámico tenía por señal la circuncisión y esa señal específicamente apuntaba a que la descendencia de Israel le pertenecía a Dios, porque, por supuesto, con el miembro masculino se engendra vida y ese miembro quedaba marcado mediante la circuncisión. Es una marca de pertenencia. El miembro y por tanto la descendencia que se produjera le pertenecía a Dios. Y eso era parte de las promesas del pacto abrahámico. Entonces, cuando Dios defiende a Israel como su primogénito, está haciendo implícitamente una mención al pacto abrahámico. Y cuando el rey de Egipto atentó contra los primogénitos, estaba atentando contra el pacto abrahámico. Y como es un pacto donde Dios se comprometió con juramento de automaldición, ustedes se imaginarán la fuerza que cobra esto cuando lo vamos entendiendo, la fuerza de la transgresión que intentó Faraón y la fuerza de la ira que descargaría el Señor. Por eso, cuando ya empezaron las plagas y que las plagas en última instancia tienen que ver con el primogénito, porque se lo advierte el Señor a Faraón, como dice acá en el Éxodo 4:22, cuando ya estaban terminando las plagas, por supuesto, el último de los juicios sería la muerte de los primogénitos, porque Egipto atacó a los primogénitos de Israel, atacó al primogénito de Dios, y por tanto el juicio, como en toda la Biblia, sería retributivo. Y Dios atacaría, mataría a los primogénitos de Egipto. Y al mismo tiempo, eso desencadena un juicio sobre los dioses de Egipto, que evidentemente tenían que proteger la vida de Egipto y específicamente a los primogénitos, que eran considerados siempre lo más valioso, porque era la primera señal de vida en una familia, el primero que nacía. Y por eso tenía la señal, eso de haber sido el que abrió la matriz, se usaba mucho ese término, o el principio de la fuerza del varón. Entonces, estos conceptos hablan de la importancia del primogénito. Con todo esto, ustedes se darán cuenta que el encontronazo de Dios con Egipto giraba en torno a este tema y sabemos quién iba a ganar y finalmente quién ganó. Por tanto, después de que se concretó esta plaga, Dios dictaminó una ley y dice en Éxodo 13:2, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y en Números 8:17 repite eso, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué o aparté, que es el significado del verbo santificar, los santifiqué para mí.
Así que en Números 8, y hay varios otros pasajes en el Pentateuco, se recuerda este tema de Éxodo 3:2 y que tiene que ver con lo ocurrido en la 10ª plaga. Entonces, espero que estén hilando en su mente este patrón y al mismo tiempo esta revelación tan importante en relación con los primogénitos o primicia. Lo primero es de Dios y tocarlo acarrea un juicio muy severo. Y Egipto lo experimentó con todas sus letras. Yo voy a ir siguiendo y si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario, con todo gusto, por favor, levanten su manito nomás. Otro tema muy interesante que encontramos en Éxodo, y este es un poco más de carácter devocional, son estos 40 años de Moisés en Madián. Moisés huyó de Egipto cuando tenía 40 años y pasó los siguientes 40 años pastoreando en Madián. O sea, se transformó de uno que era un varón muy importante en la corte de Egipto, protegido por una princesa, Hatshepsut, que vimos hace algunas clases. Probablemente cuando esta mujer murió y después de lo que, o cuando ella ya iba perdiendo más bien importancia en Egipto, porque ella murió cuando Moisés estaba en Madián, eh, en esa época, Moisés se sentía súper protegido y sentía además que tenía que hacer algo por su pueblo esclavizado, pero tomó la ley en sus manos. Mató a un egipcio y ustedes saben que entonces tuvo que huir. Huyó a la tierra de Madián. No, no dice el texto específicamente por qué. Madián, de hecho, estaba dentro de Egipto en lo que se refiere a la geografía de aquella época, aunque hoy no es así, en la península del Sinaí, pero en aquella época se comprendía como parte de Egipto. Entonces, lo cierto es que Moisés huyó lo más lejos que pudo, eso es lo único. Pero el tema es que él necesitó esos 40 años, Dios los usó, y creo que a nosotros nos sirve mucho meditar en eso. Porque a los 40 años Moisés pensaba que estaba listo y en su orgullo, en su fuerza natural, él estaba dispuesto a guiar, a tomar la ley en sus manos, a forzar las cosas. Pero Dios no estaba dispuesto a usar a una persona que todavía no estaba lista. Entonces lo mandó a pastorear y creo que es una señal muy interesante. Lo mandó a apacentar ovejas, porque el resto de su vida lo que haría Moisés sería apacentar gente. Al ser el líder máximo de la nación, él sería como el gran pastor de la nación de Israel. Y esos 40 años fueron importantes para él aprendiendo. Además, en esos 40 años, Dios le dobló el orgullo y se desarrolló en él la humildad necesaria para tener la curiosidad de ir hasta la zarza, tener la paciencia y tener también la humildad de escuchar y obedecer a Dios. Todo eso se prepara en el desierto. Y por eso les he dicho varias veces que Moisés es una figura, un modelo de la preparación que hace Dios en una persona para llevarlo al liderazgo. Ciertamente necesitamos estudios para liderar, sobre todo en la iglesia. No se confundan con eso. Y Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, nos dice que Moisés era versado en toda la sabiduría de Egipto. Así que Moisés realmente era un tipo muy educado. Pero para Dios, aunque importante, eso es secundario. Y lo que estaba Dios preparando era el espíritu, el corazón de este hombre. Así cuando llegó el momento preciso y tenía Moisés ya 80 años, cuando uno dice, ya ahora jubilo, ya no es el tiempo, ya pasó el tiempo para mí, ya no es posible que Dios me llame ni que me use. Y sin embargo, para Dios recién ahí estaba listo. Y le dio esta revelación tan interesante. Entonces dice en Éxodo 3, 1 y 2,
apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, otro dato interesante, porque ni siquiera eran suyas las ovejas, o sea, este de ser un principal en Egipto se transformó en un peón, en un tipo completamente asalariado, un don nadie. Y si no hubiera sido porque se casó con Séfora, la hija de Yetro, realmente en Madián no habría tenido nada de nada. Pero además, Yetro o Jetro era el suegro, que era el suegro de Moisés, era sacerdote de Madián. Y eso también era parte de la preparación, porque Moisés sería para Israel como el Mesías, sería el mediador, el gran mediador. Entonces Moisés ejercería funciones sacerdotales, proféticas y de realeza. Son las tres características de un Mesías, que solamente es superado por el Señor Jesús. Por tanto, esta época en Madián de aprender de su suegro, lo que significa ser un sacerdote, también fue importante. Ahí estaba Moisés y dice que llevó las ovejas a través del desierto, interesante también, porque por esos lugares tendría que vagar Israel, de manera que el conocimiento de la región sería muy útil para Moisés en la misión que vendría. Entonces, dense cuenta todo lo que Dios estaba trabajando en este hombre, aunque él no lo entendía. Él estaba de verdad formando a esta persona para una misión mucho más grande que lo que él pensaba. Y creo que es una enseñanza vital para todos nosotros, todo cristiano, y especialmente para los que tienen alguna idea de el servicio ministerial. Si tienes esa idea, créeme que Dios va a trabajar contigo. Créeme que el tiempo puede ser largo y Dios se lo va a tomar porque Él le importa mucho más que tus conocimientos, le importa tu corazón y lo va a trabajar, te guste o no. Pues bien, Él estaba en el desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, un lugar que ya era conocido seguramente por ciertas apariciones o porque era conocido de alguna manera porque allí temblaba o lo que sea y la gente lo interpretaba como manifestaciones divinas, pero que fue muy importante porque después llevó a Israel precisamente a ese lugar. Versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová, es la primera vez acá que aparece este personaje, y eh, de inmediato nos va a decir en este primer encuentro, a través de la forma en que se establece que el ángel de Jehová es Jehová mismo. Entonces, este ángel de Jehová es reinteresante porque al mismo tiempo no es Jehová y por otro lado sí es Jehová. Y son esas características que a veces cuesta entender, pero que son parte de la Trinidad. Entonces este ángel de Jehová estaba en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. ¿Qué hace una persona generalmente cuando ve un incendio? Puede ser que le dé algo de curiosidad, pero no es el mejor lugar para ir, sobre todo en el campo, en el despoblado. Pero a Moisés le dio curiosidad, notó los detalles de que la zarza no se consumía. Esa curiosidad se transformó en algo más profundo y finalmente fue. Y si hay algo que Dios necesita en los líderes, es esta permanente curiosidad espiritual, este permanente deseo de algo más con Dios, de un encuentro más. Entonces, fíjense en estos primeros dos versículos, cuánta enseñanza interesante, que no es tan teológica, pero definitivamente es muy devocional, de lo que Dios hace en la preparación de sus siervos. Sigo un poco y después le doy espacio para preguntar. En esta revelación de la zarza, Dios hizo algo bien especial. Le reveló su nombre. Aquí está el tetragrama de Dios y la verdad es que nadie sabe exactamente cómo se pronuncia. Sabemos qué letras son y sabemos que desciende del verbo ser, porque Dios le dice, yo soy el que soy, ¿no es cierto? Yo soy.
te manda o le habla a Israel. Entonces sabemos que estas consonantes, porque el hebreo antes se escribía solo con consonantes, corresponden a las consonantes del verbo ser. Entonces, aquí está la que se pronuncia generalmente como una sh y la transliteramos como una y. Esta se translitera generalmente como una H, pero no es muda como en español, sino que es una H como del alemán, que suena como un suspiro, así. Esta es la Vav, que se translitera como una V corta. Entonces, lo que no sabemos son las vocales. Y las vocales se escribían desde que los masoretas inventaron el texto vocalizado, porque antes el hebreo solo se escribía con consonantes. Las vocales, depende de lo que uno le ponga abajo, suena diferente. Entonces, si uno le pone acá una A y aquí una E, se sale Yahvé, que es la manera en que generalmente conocemos el nombre de Dios. Pero si uno le pone aquí una E y una O acá, porque la O se construye también con la Vav, entonces queda Jehová. Aquí tendría que haber una otra vocal, una A al final. Y eso entonces resulta interesante que todavía no sabemos exactamente cómo se pronuncia el nombre. Hebraístas antiguos alemanes dijeron que el nombre se pronunciaba Yahvé y así lo mantienen hasta hoy y lo mantengo yo también porque es lo que creo. Y como los alemanes, la V corta nuestra la ponen como W, entonces ellos leen Yahvé, pero cuando llegó a los ingleses, la W ellos la leen diferente, la leen como W, ¿no es cierto? Entonces ellos hablan de Yahweh, pero los alemanes transliteraron correctamente y era Yahvé. Para nosotros debería ser con V corta. Pero hay estudiosos judíos que hoy en día creen que más bien debería pronunciarse Jehová, ¿ok? Y que se parece más al Jehová que nosotros conocemos. Es un breve paréntesis, pero la cosa importante para nuestro estudio es que Dios aquí le reveló a Moisés el nombre. ¿Significa que Israel o los patriarcas antiguos no conocían este nombre? No, no significa eso, porque leemos en Génesis que ya lo usaban. Lo que significa es que no conocían este nombre relacionado con el pacto mosaico que se cortaría o se establecería en breve. Entonces es un nombre personal de pacto, Yahvé. Dios quiere ser conocido. Esto es muy importante. Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. ¿Cuál sería nuestro nombre de pacto, ya que nosotros no estamos en el pacto mosaico, sino en el pacto nuevo? ¿Alguien tiene una idea? Jesús. Jesús, precisamente. Y Jesús en hebreo se dice, ¿cómo se dice? Yeshua. Yeshua. Y Yeshua significa Yahvé salva. Entonces, Yeshua es el nombre de Dios en acción, el mismo que está acá. Aquí quería destacar otra cosa, Dios, la eternidad, el que es para siempre, el que era, el que es y el que viene o ha de venir. En cambio, el nombre de Jesús, que también es nuestro nombre personal de pacto, destaca mucho más el que vino para salvar, pero sigue siendo Yahvé. Yo soy el que soy significa que Dios no muere. Por tanto, existe eternamente y también sus promesas. ¿Se dan cuenta lo que significa meterse contra una promesa de Dios? Meterse contra el primogénito de Dios, cuando Dios dijo que Israel es mi primogénito, es ponerse uno mismo una sentencia de muerte. Meterse contra la tierra de Israel, que Dios mismo prometió que se la daría a su nación descendiente de Abraham, es
ponerse a uno mismo una sentencia de muerte. Recuerden, Dios es el que es por la eternidad, no muere, tampoco sus promesas. Y por último, por ser eterno, evidentemente es el creador de todo, porque o la materia es eterna o Dios es eterno. Y si la materia fuera eterna, ¿de dónde saca la inteligencia para el diseño que presenta en la actualidad? Necesita una causa previa, y la causa previa es el eterno, el yo soy. Él crea la materia y le da forma, como precisamente relata Génesis en los primeros capítulos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Yo tengo como una acotación, por así decirlo, y una pregunta. Adelante. Me pareció interesante que yo no sabía que ese territorio por donde Moisés estuvo trabajando las ovejas, o sea, estuvo siendo pastor y Dios lo trató, después fue el terreno por donde él pasó, ¿no? Y qué interesante como eh, poder tener enfoque y como sacar jugo, digamos, a cada situación en la que estamos, cada tierra en donde estamos, cada cosa que tenemos que desarrollar, porque no sabemos si el Señor en algún momento Mm. quiere hacer uso de eso, ¿no? Porque a veces pensamos que algo es pequeño o, bueno, o esto no lo voy a precisar en un futuro y la verdad es que el Señor puede que tenga planes diferentes. Y por otro lado, yo había escuchado que una prédica escuché, creo que lo escuché dos veces, que también existía como una teoría de que el nombre de Yahweh era como no tenía vocales, era como también una forma, como que, y ellos no, antes, o sea, por lo que entiendo también los hebreos, era como que casi no pronunciaban el nombre de Dios porque era como un insulto pronunciarlo, era como demasiado temor y que era como una forma como de suspiro, como que una forma de respiración y que ahí uno lo pronunciaba. Yo no sé si eso me pareció como interesante, pero nunca lo corroboré. No sé si usted ha escuchado algo de eso, Pastor. Sí, Brenda, gracias. Lo primero, qué bueno que te llegó el tema de los 40 años y la preparación que Dios hizo en su siervo, porque eso lo hace Dios siempre y con todos nosotros. Entonces, en la situación que estés, tú, Brenda, o tú, Dani, o cualquiera de los que estamos acá, nuestra parte no es estar pensando constantemente en lo que viene después, en el futuro, sino aprovechar el presente, porque en el presente están las lecciones, que si Dios quiere, usará en el futuro. Pero el futuro le pertenece a Dios, no a nosotros. Vivir en función del futuro es perder el presente. Y eso es muy importante, hermanos. El presente tiene algo que enseñarte y Dios está trabajando algo en ti. Y Él lo puede usar y lo usará en el futuro, pero depende si aprendiste o no la lección. Entonces, por aburrido que sea el presente, si es que eso es lo que les ha tocado, disfrútenlo, porque no puede ser más aburrido que pastorear 40 años ovejas en esos desiertos. Y la segunda cosa sobre el nombre de Dios, esa teoría que tú planteas fue elaborada por los judíos en tiempos muy posteriores, en tiempos rabínicos, ya muy, muy lejos de la época de Moisés. Todo el texto hebreo se escribía sin vocales, entonces esa no es la razón por la que el nombre de Dios estuviera sin vocales. Todo el Antiguo Testamento que tenemos está sin vocales. Recién por ahí, por el siglo XI después de Cristo. Así que imagínense cuánto tiempo. Siglo X, XI después de Cristo, se inventó el sistema de vocalización, entrando a la Edad Media, porque ya el hebreo se estaba perdiendo y por tanto los judíos mismos ya no sabían hablar hebreo. Entonces los masoretas en aquella época inventaron el sistema de vocales y colocaron las vocales según lo que ellos, que eran los transmisores del texto, recordaban que es lo que decía el texto. Así que eso es re interesante. Eh, y así vocalizaron el texto hebreo. Y cuando pasó el tiempo e Israel entró a la tierra de Canaán en 1948, entonces empezó
un programa mucho más definido para retomar el hebreo, y hoy tenemos el hebreo moderno, que no es exactamente el hebreo bíblico, porque el hebreo bíblico es un hebreo, es una lengua muerta, precisamente porque no sabemos exactamente ni cómo se pronunciaba, ni cuáles eran todas las vocales que tenía. Entonces, toda esa historia de los masoretas en la Edad Media y cómo llegó el hebreo hasta hoy y cómo se usó para formar el hebreo moderno que hoy se habla en Israel, es reinteresante. Pero de eso se pueden hacer un montón de teorías, y esa que tú escuchaste, Brenda, la inventaron los judíos y más o menos ya en la Edad Media. Otra teoría es que los judíos, cuando empezaron a hacer eso de que no querían pronunciar el nombre de Dios porque era muy santo, cosa que no era así en el Antiguo Testamento, porque vemos constantemente a los profetas pronunciando el nombre de Dios, pero en aquella época ya de la Edad Media de nuestra era, estoy hablando de post Jesús, ellos empezaron a decir, no, no vamos a pronunciar el nombre de Dios porque es muy santo. Y entonces una teoría es que colocaron aquí debajo las vocales de la palabra Adonai, que significa Señor en hebreo. Y si uno coloca las vocales A, O y al final la I, ¿no es cierto? La I en realidad es la VAV final con una cuestioncita, entonces se obvia, ¿ya? Pero si uno le pone a las primeras vocales, queda precisamente ya, ya va, Adoná, ¿se fijan? Jehová, las tres vocales, A, O, A, Jehová. Y después en el ambiente español, que son los autores de la Biblia del Oso, que después se transformó en la Reina Valera, por supuesto, la ya la pusieron como una J y empezó a pronunciarse en español como J. Entonces nosotros le ponemos Jehová en lugar de Jehová o Jehová. ¿Me siguen? Entonces esa es otra teoría de cómo llegó este tetragrama a ser cambiado por el nombre Jehová. ¿Me siguen? Así que hay más de una teoría y todavía el nombre no se sabe exactamente cómo se pronuncia. En mi opinión, así debería transliterarse y pronunciarse, porque creo que es lo más cercano a el verbo ser, pero no puedo poner la mano en el fuego. ¿Algo más que preguntar o que decir? Sigo Pastor, incluso. yo tengo una Ah, pregunta. dices. Me quedo dando vuelta. El tema de de los primogénitos ¿Sí? era tremendamente importante en esa época y recibían la bendición y era todo un tema el recibir esa bendición como primogénito. Y ¿Correcto? eso se perdió absolutamente en la actualidad. ¿A qué se debe haber perdido algo que era importante en la época y tremendamente importante? Sí, en muchas culturas la primogenitura era súper importante. Yo creo, Ceci, que en la época moderna, que hablamos post-Revolución Francesa y más específicamente post-Revolución Industrial, cuando también se produce un gran avance en la ciencia y en la medicina, produjeron una reducción importante de la mortalidad en los nacimientos. Y eso hace que la primogenitura ya pase un poco a un puesto menos importante, porque las familias tenían más hijos y no era tan fundamental el primero, había otros. Pero hasta muy poco atrás, el primogénito, por supuesto que siempre fue muy importante, y no te equivoques, si el primogénito era el que iba a continuar el negocio o los trabajos del padre, el primogénito, sobre todo si era varón, llevaba el apellido, tenía muchas obligaciones. Yo diría que solo hasta hace unos 50 años o un poco más, digamos de 1930 o después de la Primera o Segunda Guerra Mundial,
es que este tema perdió toda su fuerza legal, porque en la antigüedad todavía el primogénito llevaba doble herencia. Y les aseguro que en el siglo XIX, en gran medida, si no en Europa, en otras partes todavía eso estaba vigente. No estoy seguro si todavía en los países árabes está vigente esta ley. ¿Qué más tenemos? Aquí hay un tema re entretenido e interesante también. Cuando Moisés y Aarón llegaron a la presencia de Faraón, hicieron una petición que Dios dice desde el principio que Faraón iba a rechazar. Y era esperable, que imagínense, vienen dos personas, hebreos, despreciables para los egipcios por varias razones. Uno porque eran muy peludos, otro porque pastoreaban ovejas y para ellos eso era súper, súper despreciable. El contacto con ovinos era de lo peor considerado. Entonces, todos los pueblos semitas o semíticos que llegaban a Egipto eran despreciados y la mayoría eran esclavizados. Em, entonces llegan estos dos a la corte de Faraón. Yo siempre me he preguntado cómo lograron entrar siquiera a hablar con Faraón y no tengo una respuesta, pero lo lograron. Y Dios les advirtió lo que pasaría y se produce este duelo. Y yo me tomé la molestia de hacer esta tabla, que ustedes la pueden encontrar en el comentario de Éxodo, en que Dios dice 10 veces que Él va a endurecer el corazón de Faraón, y también encontramos 10 veces que Faraón mismo se endurece. Entonces, para empezar, el hecho de que tengamos este empate, 10 y 10 no puede ser casualidad. El número 10, justamente de esto, llega a ser fundamental para Israel. Entonces el número 10 se transforma en un número paradigmático en el Antiguo Testamento. El número 10 tiene que ver con algo que Dios hace completo, pero en relación específica con Israel. Mientras cuando Dios va a hacer algo completo en relación con el mundo o toda su creación o cualquier cosa donde Dios interviene, por lo general usa el número 7. Pero cuando es específicamente con Israel, usa el 10. Entonces, el hecho que tengamos dos veces el número 10, aquí nos muestra que es algo especialmente dramático. En segundo lugar, comienza esto con dos veces que Dios dice que va a endurecer el corazón de Faraón y funcionan como profecía de lo que Dios sabe que va a ocurrir. Pero después de eso, fíjense que el 7:13 viene después del 7:3, ¿no es cierto? Después vienen 7 ocurrencias en que Faraón se endurece a sí mismo. O sea, aquí, entre el 2 y el 3 están estas 7. ¿Y qué les dije recién que representaba el número 7? Algo que estaba completo en el mundo en general, que no era necesariamente con Israel, y Egipto es precisamente eso, la representación del mundo gentil. Entonces estos 7 representan la completitud, la plenitud del endurecimiento que Faraón se auto impuso. Y después de eso, en la tercera y de ahí hasta la 10, Dios confirma el endurecimiento de Faraón en todas estas ocurrencias. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta tabla que parece tan inocente, la verdad es que tiene una cantidad de información bella y re importante. Nos habla de que Dios sabe lo que va a hacer, pero no es Dios el que endurece en última instancia al hombre, porque eso sería predestinación. Significaría que Dios escogió a Faraón para usarlo como un títere y Faraón simplemente no podía hacer otra cosa porque Dios lo estaba forzando, lo estaba endureciendo. Entonces, Faraón queda como pobre Faraón. ¿Qué puedo hacer yo si el Dios Todopoderoso me endurece el corazón? Tengo que ser malo, no puedo hacer otra cosa.
Pero esta tabla nos muestra que Dios sabe lo que va a hacer Faraón, pero después de darle repetidas oportunidades, entonces Dios decide, con todas estas oportunidades, hasta aquí llegaste. Y ahora soy yo el que decreto que no vas a cambiar, sino que te usaré en tu porfía, en tu orgullo, en tu dureza, te usaré para mostrar mi gloria en la tierra. Entonces, el decreto de Dios de usar a Faraón es posterior a las oportunidades que le dio al hombre de él mismo torcer la mano. Sin embargo, cuando Pablo analiza este tema en el libro de Romanos, él nos dice, ¿y qué a ti si Dios escoge vasos para honra y vasos para deshonra? En otras palabras, Pablo dice, mire, el caso de Faraón es paradigmático en que no fue Dios el que lo endureció, sino que primero el hombre se endureció a sí mismo y Dios lo sabía, y después Dios decretó el endurecimiento. Pero si Dios hubiera escogido hacerlo, también está en su derecho, porque somos criaturas. Entonces el argumento de Pablo es súper importante. Pablo termina de ayudarnos a entender lo que pasó aquí en este duelo entre Dios y Faraón. Pablo nos dice, no es cierto que Dios primero endurece a Faraón y Faraón por lo tanto es un títere. No. Primero, Dios profetiza lo que va a ocurrir porque lo sabe de antemano, pero después el hombre tiene oportunidad libre y finalmente Dios lo decreta. Pero si Dios escogiera hacerlo de la otra manera, al revés, y fuera Él el que escogiera a algunos para perdición eterna, aunque a nosotros no nos cuadre, con un Dios bondadoso, igual Dios estaría en su derecho. Y eso es importante, hermanos míos, cuando hablamos de la soberanía de Dios. Porque lo que Dios hace no espera tu aprobación, espera tu adoración. Es una diferencia enorme. Dios puede hacer lo que quiera y no somos nosotros los que tenemos que juzgarlo a Él. Él es nuestro juez. Entonces, nuestro papel es decir, Señor, esto que estás haciendo no lo entiendo, pero te sigo adorando, te sigo creyendo, porque tú has mostrado siempre ser bueno y tener el control sobre todo. Por lo tanto, no disminuye mi fe ni mi adoración por el hecho de que momentáneamente no te entienda. ¿Me siguen? Esto es re importante al enfrentarse con cualquier situación de la Biblia, pero aquí les muestro una bien concreta, donde muchas personas me han dicho, Pastor, yo creo que Dios aquí muestra que en realidad es un Dios injusto, porque escoge a unos para perdición y a otros para salvación. Y hermanos míos, no es así. No obstante, si así fuera, igual tiene derecho a hacerlo. Amén. ¿O alguien se enfureció y quiere romper el computador? Amén. 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 Súper de acuerdo. Súper de acuerdo. Me alegro. Después viene un enfrentamiento que es de lo más interesante también. Es esto que ocurre en el capítulo 7, que Dios también lo prevé y le dice, mira, Faraón es un gran porfiado y seguramente te va a pedir una señal, te va a pedir autoridad. Y la autoridad en el mundo antiguo siempre tenía que ver con lo milagroso. Por eso Faraón no era simplemente un rey en la antigüedad, sino que era la encarnación de Osiris, de uno de los dioses. O sea, era un dios en la tierra. Eso habla de autoridad. Y todos los magos que hacían un sinfín de cosas le daban más autoridad sobrenatural, que no es solamente la autoridad del ejército. ¿Se dan cuenta de la diferencia con los imperios modernos? En la antigüedad, la autoridad no es solamente la fuerza, sino lo sobrenatural. Entonces, Dios previendo que Faraón le exigiría alguna muestra de autoridad, ya que estaban insistiendo en esto tan absurdo de dejar ir a un pueblo que
habían esclavizado. Entonces ocurre esto. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, ahí está, muéstreme la autoridad. Dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Dios ya le había mostrado esta señal delante de la zarza. Entonces Moisés ya sabía que esto ocurría por el poder de Dios. Ahora lo tenían que hacer, y no con la vara de Moisés, sino con la de Aarón, que es interesante eso también, ese pequeño detalle. 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Algunos dicen que podría haber sido una cobra, ya que era la serpiente venerada o la arquetípica de Egipto. Incluso ustedes ven que estaba siempre en la cofia de los faraones. Pero la verdad es que no sabemos. Y yo dudo que haya sido una cobra. Podría haber sido porque las cobras, una de las características que tienen es que son súper grandes. Y además son caníbales. Se comen entre sí y comen también a otros serpientes. Entonces podría haber sido que Dios usara esto. Porque cuando pasó este asunto, entonces llamó también Faraón eh, a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Esto es interesante, porque aquí hay algo realmente diabólico, ¿eh? Que ellos hayan logrado imitar este fenómeno. Hay unos conjuros que se han descubierto en los escritos egipcios que dicen que los hechiceros de Egipto tenían la capacidad de hipnotizar a algunos reptiles, entre ellos culebras y lagartos, y los dejaban quietecitos, como si fueran un palo. Todavía eso se hace. Yo lo he visto en programas de la televisión. Y la verdad es que las serpientes quedan duras, 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 pero no parecen palos. Uno sabe que es una culebra como durmiendo, ¿no es cierto? Pero está rígida. Aquí yo creo que hay algo más que eso. Pero, por supuesto, los críticos dicen esto es el truco, eso es lo que tiene que haber pasado. Bueno, sí, si hicieron eso, eso es lo que pasó con los hechiceros, pero definitivamente no es lo que pasó con la vara de Aarón, ¿ya? La cosa es que ellos hicieron unas culebritas también. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Más la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Así que ahí no hay vuelta que darle. O sea, ¿quién es el más poderoso? Y el corazón de Faraón se endureció. Fíjense esto que interesante. Eh, esta es la primera ocurrencia del endurecimiento de Faraón, después de una señal milagrosa. Esto es puro orgullo, hermanos míos, porque no solamente ve un hecho portentoso, sino que además ve que este hecho portentoso de los siervos de Dios se come a la hechicería de sus brujos, de sus sabios. Y aún así, el orgullo puede más. Entonces él está acabando su propia tumba. Y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Se dan cuenta? Así que esto también es un asunto donde se pueden sacar grandísimas lecciones para el presente. Sigo haciendo saltos y después de esta señal, Moisés le advierte que, que vendrán las plagas. ¿Cuántas plagas son? ¿Alguien se acuerda? 10. Excelente, son 10 plagas. ¿Alguien se acuerda de las 10 de memoria? Ah, no, ya, mucho pedir, ¿no? Pero lo interesante de analizar estas plagas es que tienen propósito. Estas son señales. ¿Ustedes se acuerdan que hay un evangelio que en lugar de milagros prefiere usar la palabra señales? Y usa esto para mostrar el mesianismo de Jesús. ¿Alguien se acuerda cuál evangelio es? Juan, Juan, precisamente. Entonces, para Dios, en muchas oportunidades los milagros tienen esta función de señal, vale decir, señalan a algo.
en el caso del evangelista Juan, señala el mesianismo de Jesús, y son precisamente 7, porque ustedes ya se están dando cuenta de esto tan importante de los números en la Biblia. En el Nuevo Testamento, como ya va hacia toda la humanidad, el 7 es el número preponderante, mientras en el Antiguo el 10 es preponderante porque tiene que ver con Israel. Por eso son 10 mandamientos y cosas así, ¿ya? Pues bien, resulta que las plagas también son señales, aunque sean trágicas, aunque sean de juicio, también son señales y señalan varias cosas. En este caso, tienen un propósito evangelístico y lo puse entre comillas porque uno siempre asocia evangelio con buenas noticias. Pues bien, a pesar del sufrimiento, que aquí se lo trato de manifestar con esta imagen, siguen siendo noticias y noticias muy importantes. Aquí tienen varias ocurrencias de lo que Dios espera que la gente sepa, evangelísticamente hablando, de por qué mandó las señales. Les recomiendo leer esos pasajes. Y me remito solamente ya hacia el final, cuando Jetro, el suegro de Moisés, cuando se encontró con Moisés, dijo: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. En el mundo antiguo era evidente que los pueblos eran sostenidos y cuidados por sus dioses, y sobre todo el ejército. Pues bien, Dios juzgó a todos los dioses de Egipto y mató a todo el ejército de Faraón. Entonces, ¿qué Dios es más grande? Jehová, de los ejércitos. Y ahí se empieza a acuñar este término, ¿se fija? Jehová de los ejércitos, porque es el Dios más grande de todos. En otras palabras, en el mundo antiguo, el mundo del Antiguo Testamento, la gente no era propiamente monoteísta, como hoy pensamos que era el mundo antiguo, sino que se esperaba una religión de monolatría, es decir, de adoración única, adorar a un solo Dios, pero no negar que existían otros. En efecto, siempre ha habido poderes sobrenaturales además de Dios, pero la Biblia, el Nuevo Testamento, nos revela que son más bien demonios, ángeles caídos. Pero en el mundo antiguo, cuando se producían milagros, cuando se producían fenómenos sobrenaturales, la gente los asociaba a dioses. Para nosotros, digamos, son ángeles malvados, pero decir que son dioses no es tanto el problema. Por tanto, cuando Dios estaba sacando a Israel de Egipto, no estaba sacando a un pueblo que tenía un solo Dios, sino un pueblo que sabía que había muchos dioses, pero que entendió que había un Dios mayor que todos y que solamente tenían que adorar a ese único Dios, Jehová. Eso es monolatría, adoración única. Con el tiempo, ya hacia el final del Antiguo Testamento, recién empezamos a elaborar la doctrina del monoteísmo propiamente dicho. Este es un paréntesis, pero que les sirve. Otra cosa interesante de esta noticia evangelística es que Dios quería que a través de estas señales, los juicios, fuera Él conocido y recordado. Mire lo que dice Éxodo 19:16. Dijo a Faraón: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Así es que lo que ocurrió en Egipto no tenía solamente propósito en Egipto, sino al final para que toda la tierra llegara a conocer al Dios de Israel. Otra cosa re interesante la vemos acá, para que supieran quién es el soberano sobre la tierra. Porque los dioses de Egipto no pudieron hacer nada para cuidar a Egipto. Dios los venció en todas las áreas, en todas las áreas. Entonces, ¿quién es el que manda? El creador de los cielos y la tierra. Para que supieran que Jehová hace diferencia entre su pueblo y los que no lo son.
Otro versículo interesantísimo. Así que busquen esto. Y después de leer todos estos versículos, hermanos y hermanas, adoren a Dios. Porque este es el propósito del Éxodo, que conozcamos al Dios todopoderoso y soberano, que se llama desde ahí en adelante Yahvé. Ya no lo sigan conociendo como Shaddai, o como Yahvé Rafa, o Rafa solo, o como Jireh. No, esos son nombres de cosas que Dios hace. Pero queremos entender que Él es Yahvé, el que es, el que era, el que viene. Yahvé, el que no muere, ni tampoco sus promesas, el creador. Pero Éxodo, el fenómeno Éxodo, no solamente tenía un propósito evangelístico, que es el primero y principal, también tiene un propósito histórico, y son 6 aspectos re interesantes. Fíjese. En primer lugar, era el tiempo para avanzar con las promesas del pacto abrahámico. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, de que Dios se acuerda? Es el momento oportuno, el kairos de Dios. Es el momento para intervenir. ¿Por qué? Porque las cosas están maduras. A Moisés le tomó 40 años madurar hasta estar listo para ser usado por Dios. A Israel le tomó 400 años. Y no sé si notan otra vez esta temática de 40 multiplicado por, ¿qué número? 10. Y ustedes van dando cuenta que estos no son cifras cualquiera, que además de que así ocurrieron, Dios las usa y muchas veces las redondea para tratar de poner el énfasis mediante simples números. Dios se acuerda, por tanto, era el momento en la historia de la humanidad. ¿Qué nos dice eso? Dios controla la historia del ser humano. ¿Están ustedes preocupados por lo que está pasando en el mundo? ¿Están preocupados o preocupadas por una guerra nuclear? ¿Por el advenimiento del anticristo? ¿Por lo que está pasando en Medio Oriente? ¿Por una futura o posible guerra nuclear? Hermanos, recuerden Éxodo. Yahvé es soberano. Él manda. Y cuando Él se acuerda, significa que es el momento preciso para avanzar en lo que Él ha prometido. Y nada puede detener a Yahvé, Dios de los ejércitos. Yahvé Tsebaot, se dice en hebreos. Otro propósito en esta historia, redimirlos del caos en Egipto. Egipto representaba civilización, grandes ciudades, gran corrupción, pecado por todos lados. Y el pueblo de Dios necesitaba ser sacado de ahí, ser librado, purificado. Éxodo 6:6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahvé, hasta ahí, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré, este concepto de redención, de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Algo que aprendemos de inmediato, para que haya redención hay juicio, hay poder extendido, hay conflicto, hay guerra espiritual. No hay otra manera. Y eso también tiene que hablarnos, porque si el Éxodo tuvo un propósito misionero, evangelístico, estas son las lecciones. No hay forma de hacer misiones o evangelismo sin guerra espiritual, porque para que haya liberación, libertad o redención, se necesita una victoria, un conflicto, una guerra y una victoria. 3, para que mi pueblo me sirva en el desierto. Esto a veces pasa desapercibido, pero mire la cantidad de veces que ocurre este dicho. Y cuando uno ve la palabra servir o siervo o ved, resulta, hermanos queridos, que es una de las formas en que se hablaba de adoración en el Antiguo Testamento, servir a Dios, adorarlo. Entonces, ¿para qué Dios los sacaba de Egipto? Para que fueran su pueblo especial y lo adoraran. Al fin de cuentas, para eso los llevó al desierto. No para que tomaran el sol, sino para adorar, para estar con Él. 4,
para juzgar la maldad en Canaán. Esto me parece extraordinario y que no debemos olvidar, porque Dios no solamente estaba quitando el problema de Egipto, sino que usaría a su pueblo para quitar la maldad en otro lugar, en Canaán. El pensamiento de Dios tan abarcador, que Él hace las cosas en su tiempo oportuno, pero tiene 1000 aristas que ha previsto. Y cuando nosotros pensamos que Dios está por ahí dormido y no está pendiente de mí, déjeme decirle que Dios no solo está pendiente de ti, sino que millones de otras cosas, todas al mismo tiempo, y sabe exactamente cómo coordinarlas. Para mí el Éxodo es un libro de pura devoción, es un libro altamente teológico, sí, pero de pura devoción, porque cuando veo a nuestro Dios Todopoderoso, es casi imposible no caer de rodillas y decir, Señor, discúlpame por quejarme, discúlpame por creer que soy el centro del universo, discúlpame por no apreciar lo que es tu redención y quién eres tú. Quiero hacer un pequeño paréntesis sobre este punto número 5, que es parte de este propósito histórico o que tiene que ver con la guerra espiritual. El número 5 es para juzgar a los dioses de Egipto. Y dice en el versículo 12 del capítulo 12, hacia el final, lo que tengo subrayado, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Los egiptólogos, y bueno, eso se puede ver cuando uno va de turismo también a Egipto, o en los grandes museos, como el Museo Británico, que se llevó casi todo Egipto para la casa, ¿no es cierto? Uno puede encontrar estos, ¿cómo se dicen esto? Estos grabados, estos esculpidos de alta calidad en paredes de granito. No estoy seguro si esto es granito, pero de piedra dura en Egipto. Y allí se mostraban los dioses. Había una enorme cantidad de dioses en Egipto y cada uno tenía su función. Entonces, cuando Dios intervino en el Éxodo, Él cuidadosamente se dedicó a derrotar a los dioses de Egipto. De la siguiente manera, y aquí les muestro algunos ejemplos, simplemente porque no puedo hacerlos con todos, pero mire esto. Había una diosa que se llamaba la diosa Heket, que era la diosa de los nacimientos y era representada como una mujer con cabeza de sapo. No significa que era super sapa, sino que los dioses de Egipto tenían esta combinación de lo humano y lo animal, y los animales entonces que andaban por el campo a los egipcios les recordaban a sus dioses, pero le colocaban este aspecto humano porque los dioses tenían las capacidades humanas, o sea, comunicación, emociones, todo eso, ¿se fija? Entonces, esta es una combinación bien interesante. Así se veían los grabados en Egipto y esta es un dibujo ya un poco más estilizado del presente. ¿En qué medida o en qué situación esta diosa fue juzgada por Dios? Díganme, por favor, alguien que quiera participar. En la plaga de los sapos. Por ejemplo, en la plaga de los sapos, porque ella no pudo controlarlos, pero Dios mandó los sapos y los quitó cuando Él quiso. ¿En qué otra cosa si ella era la diosa de los nacimientos? La muerte de los primogénitos. Exactamente. Entonces vemos que esta diosa tan venerada en Egipto fue impotente delante de Dios. Ahora hablemos de Khnum, un dios con cuerpo de hombre representado con cabeza de carnero. Así se ven los grabados. Y era el dios guardián del Nilo. No era el único, pero aquí tenemos otro que también era el dios guardián del Nilo, que es Sobek, que es un hombre representado con cabeza de cocodrilo. Y son los grandes cocodrilos del Nilo que hasta hoy existen. Entonces, ustedes se dan cuenta que aquí están las representaciones de la naturaleza, de los animales más vistos y también de los más temidos, como el cocodrilo, y de los más necesarios, como los carneros.
Pero ¿qué pasa con estos dos dioses? ¿En qué momento fueron humillados por Dios? Cuando el Nilo se Pero convirtió la sangre. en Correcto, cuando el Nilo se convierte en sangre. Resulta que los hechiceros de Egipto imitaron esta plaga. De alguna forma, con sus hechizos o algún truco, lo que sea, también volvieron el agua en algo que parecía sangre o que era sangre. Pero el punto es que estos bobos, en lugar de quitar la plaga, la aumentaron. O sea, ellos también hacen lo mismo. Entonces le dicen a Faraón, ve si no es tan difícil hacerlo. Y Faraón le dice, oiga, qué lindo que ustedes también lo saben hacer, pero lo que nos interesa es que el Nilo no se vuelva sangre, sino que vuelva a ser agua. No, eso no lo podemos hacer. Entonces, el punto es que ni Khnum ni Sobek fueron capaces de contrarrestar el poder de Dios. Seguimos un poquito más solo para entretenernos. Aquí, mire estos. Aquí está Amun-Ra, el dios Sol, y Horus, el dios del cielo, de la caza y de la guerra. Fíjense que son bien parecidos porque los dos son hombres representados con cabeza de halcón. La diferencia está en que Horus, perdón, Ra, siempre tiene este círculo que representa al sol, porque es el dios Sol, y Horus tiene otro sombrerito. Es la única cosa que los diferencia. Este tiene armadura, este no, pero no, también se representa en otras oportunidades sin armadura. ¿Ya? Entonces no tiene esa característica, para que no se confundan. Pero, ¿qué plaga hace que estos dos dioses se muestren como impotentes? las tinieblas. Plaga de las tinieblas. Claramente, no pudieron contrarrestar cuando Dios dice se oscurece y se oscurece nomás, pues. O cuando el cielo quedó plagado de langostas y no ¿Puede ser pueden los hacer nada. granizos? Granizo. ¿Perdón? Los granizos que cayeron igual. Exactamente, si son los dioses del cielo, ¿cómo no pueden evitar esa plaga terrible que mató a toda la cosecha? Otra diosa, Sekhmet, muy importante, era la diosa con poder sobre las enfermedades, una mujer representada con cabeza de felino, y se le representaba en los grabados siempre detrás del faraón, protegiéndolo y sanándolo. ¿En qué plaga Dios la humilló? Las úlceras. Claramente, las úlceras. Hasta a Faraón y a los sacerdotes les dio la enfermedad esa y no pudieron hacer nada. Y por supuesto, la gran diosa Isis, que era solo una mujer preciosa, no se la representaba con cabeza de animal, era la diosa de la fertilidad y de la sanidad. Entonces, otra vez tenemos que ella no solamente fue humillada por la plaga de las úlceras, sino también por la muerte de los primogénitos. Entonces nos damos cuenta que uno puede hacer esto con todos los dioses de Egipto, y esta tabla que ustedes la tienen en el libro de Antiguo Testamento 1 y también en el comentario de Éxodo, espero les ayude. Aquí están los dioses que fueron directamente humillados por Dios en cada una de las 10 plagas. Analícenla. A veces estas cosas gráficas en los libros, uno las pasa rapidito y las pasa de largo, pero aquí no lo hagan. Realmente estudienlo y si quieren busquen en internet una representación de cada uno de estos dioses y lo ponen en algún cuaderno. Porque de verdad, mis hermanos, que aquí hubo una humillación directa y sistemática de todo el panteón egipcio. Dios no estaba jugando cuando dijo que humillaría a Faraón y a sus dioses por haber tocado a su primogénito. Entonces, cuando Dios pudo haber sacado a Israel de una vez, pero lo hizo después de 10 plagas. 10 otra vez el número de Israel. Lo hizo después de 10 plagas para mostrar todo su poder en Egipto y que el mundo entero conociera que solo Yahvé es Dios. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario? Sí, pastor. Nunca había analizado lo de las plagas, entendiendo de que el valor que Dios le estaba dando a eso, que tenía eh,
bueno, desde niños, los que vamos desde pequeños a la escuela dominical y nos pasan las plagas y todo, pero nunca lo vi eh, con con esa verdad de Dios, mostrar su autoridad por sobre cualquier otro falso Dios. Entonces es maravilloso este cuadro. Sí entendía que lo que Dios quiso hacer a través del pueblo de Israel era mostrarse, y todo lo que hizo también con Faraón fue mostrar su grandeza, pero no había hecho el nexo de los dioses de Egipto que estaban con cada una de estas plagas siendo humillados. Eso es maravilloso entenderlo. Así es. Gracias, Nata. Cuando ustedes piensen que Satanás, ahora hablando como el jefe de todos estos dioses, Satanás es muy poderoso, piensen que Dios lo humilla fácilmente, que incluso Dios lo usa para sus propósitos. En otras palabras, hermanos míos, el miedo y la fe son antónimos. Uno a veces cree que el antónimo de la fe es la incredulidad, pero en la Biblia no es así. El antónimo de la fe en la Biblia es el miedo, porque el miedo es la fe en un enemigo que es más poderoso para hacernos daño de lo que Dios es para librarnos. Entonces, tomen nota de esto. Cuando ustedes ven algún problema, alguna enfermedad, alguna cosa que les dé miedo, recuerden los dioses de Egipto que fueron todos humillados por el gran Dios que usó esto lentamente en un transcurso de aproximadamente 9 meses para mostrar y que quedara grabado en la historia de la humanidad que Dios, solo Yahweh, reina. Pastor, Y última, yo, ¿alguien quería decir algo? ¿Te escucho? yo sí, Pedrito, disculpe que no prenda la cámara, que estoy no estoy en mi casita. ¿ya? Tengo una consulta, a mí me llama mucho la atención y quisiera entender un pasaje que está en el Nuevo Testamento cuando dice que Dios repartió dones a los hombres, porque me acordaba que acá en nuestro país hace algún tiempo estuvo bien famoso por las noticias una mujer argentina de la Iglesia Católica, me parece, haciendo muchos milagros y la trajeron también acá a Chile. No sé si ustedes vieron las noticias por ahí. Entonces, ese texto, ya que usted habla acá de los milagros, ¿cierto? Por los dos lados, me llama la atención a qué se refiere cuando Dios dice que repartió dones a los hombres. ¿No habla de la iglesia o habla en general? ¿Cómo entender ese texto? Ese pasaje que tú estás usando no se podría utilizar para este aspecto que estamos viendo aquí, porque ese pasaje se refiere a la victoria de Jesús en la cruz, y entonces él aparece como el gran rey que despoja a Satanás en este caso, y los despojos de guerra los otorga a los hombres. Es como que el Señor nos devuelve el señorío sobre todas las cosas, que es lo que perdió Adán en Edén. De eso habla ese pasaje. Pero, por supuesto, el hecho de que haya dado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo provee los dones a la iglesia, en cierta medida eh, es como que desciende de ese pasaje que tú estás dando, que es un pasaje mesiánico, muy de lucha espiritual y de repartimiento de despojos. Pero claro, los dones de la iglesia, los dones que están en la iglesia, tienen, al final de cuentas, son el resultado también de que Jesús venció en la cruz. Ahora, los dones del Espíritu Santo también pueden ser imitados por el enemigo, como ustedes ven aquí mismo en el enfrentamiento en Éxodo. El ser humano es capaz de ser el canal de lo sobrenatural. Entonces, en el mundo sin Dios también existe lo sobrenatural y también es capaz de hacer cosas extraordinarias y que levanten en cualquier persona la duda de si esto viene de Dios o no. Para eso está el Espíritu Santo.
nos fue dado para poder discernir también qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Así que lo sobrenatural por sí mismo no es del todo garantía de que sea algo divino. Si aporta para la exaltación de Cristo y el avance del reino de Dios, viene del Señor. Si no aporta para eso, sino para la exaltación de una persona, para la fama de una persona o de alguna herejía, entonces eso no viene de Dios, viene del diablo, aunque sean sanidades divinas, o sea, perdón, sanidades sobrenaturales que parecen ser muy bondadosas, porque finalmente la gente quiere sanar. Pero si no aporta para el avance del reino o la exaltación de Cristo, no son de Dios. Eso, verito. Rodrigo, tienes la mano levantada. Muchas gracias. Pastor, buenas noches. Una consulta. En la lámina 9 usted decía, lo redimió con brazo extendido. ¿Hay alguna joya ahí que usted nos pueda brindar para nosotros de ese término? No es una joya, es simplemente que brazo extendido es un hebraísmo para hablar de, de fuerza, para hablar de, es como un general que extiende la mano con la espada en la mano, y cuando hace eso es la señal para que toda la compañía, todo el ejército empiece a cabalgar hacia la batalla. Lo han visto eso seguramente en las películas, ¿no es cierto? Bueno, ese es el hebraísmo sacado del mundo antiguo, donde Dios hace las veces de este gran general y entonces extiende la mano y se mueve todo el universo, se mueven todos los ángeles, se mueve todo y comienzan a ocurrir las cosas poderosas, porque cuando Dios extiende la mano, cosas pasan. Esa es la figura. ¿Te ayuda? Sí, muchas gracias, Pastor. De nada. ¿Alguien más quisiera preguntar o algo? Bueno, nos quedan 5 o 10 minutos y con eso terminamos. Yo voy a terminar puntuales, aunque no sea todo lo que traje para hoy. Número 6 en este propósito histórico del Éxodo. Es este aspecto tan importante de la misión. Al avanzar las promesas del pacto abrahámico, el propósito misionero, ¿no es cierto? Se ve al avanzar la promesa del pacto abrahámico y establecer un pacto para una teocracia. O sea, aquí hay un avance importantísimo, porque el pacto abrahámico es el pacto que formaría a Israel. Pero la formación de una teocracia con Dios habitando en medio de la nación y dándole una ética en piedra, por así decir, en los 10 mandamientos, es la formación de otro pacto, el pacto mosaico. Y este pacto mosaico es el pacto necesario para formar un pueblo misionero. Entonces, noten la progresión. Adán tenía que simplemente transmitir el conocimiento de Dios a sus hijos. Después de la caída, eso se vuelve fundamental y nos damos cuenta que aún en la primera familia de Adán y Eva, uno de los hijos es creyente y el otro no. Y más encima el primogénito no es creyente. Entonces ya notamos que es un problema y que tiene que hacerse, es necesario. Entonces cada ser humano, cada familia se vuelve pueblo misionero o debería verse a sí mismo de esa forma. Después nos damos cuenta que el pueblo misionero va disminuyendo radicalmente, va ganando el otro, la otra simiente, al punto que cuando llega el momento del diluvio solo tenemos una familia misionera y todos los demás han desaparecido. Entonces, es como les dije en algún minuto, el primer gran fracaso a gran escala del proyecto misionero. Pero Dios sabe lo que hace. Entonces avanza con una siguiente iniciativa divina, ya no la de Noé con esto de elección y pacto, sino ahora la escogencia o la elección de un hombre de fe, Abraham, para sacar de él una familia misionera. Esta familia o línea
misionera, porque, insisto, siempre en la perspectiva de Dios está llegar hasta lo último de la tierra. Pero esta familia o línea misionera al final tiene la proyección de llegar a ser un pueblo misionero. Por eso le promete a Abraham gran descendencia en esta línea. Y cuando el tiempo es propicio, cuando el tiempo se ha cumplido, Israel ya es una nación, aunque es una nación esclava en Egipto, pero ya es una nación de aproximadamente 2 millones de personas. Ya veremos esos cálculos, pero es una gran nación para aquella época. Y esta es la nación misionera. Sin embargo, para que llegue a ser una nación misionera, tiene que ser redimida, en primer lugar. Con eso se le devuelve la capacidad del señorío y tiene que empezar a ser receptora de promesas y aceptar el objetivo o la comisión de ser misionero hasta lo último de la tierra. Esto se expresa en el pacto mosaico en Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, el hecho de ser escogidos ahora tiene que ver con aceptar esa elección. No es automático. Y además, dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso, por favor, en su Biblia subrayenlo. Sacerdotes es mediadores y gente santa, o sea, ética. En otras palabras, todo el pueblo misionero de Dios siempre debe caracterizarse por estos asuntos. Somos los mediadores, somos los portadores de las buenas noticias, los que tienen los pies hermosos. Como dice Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Somos los portadores de esta buena noticia y por tanto somos el recurso intermediario de Dios en la tierra. Es un enorme privilegio este aspecto sacerdotal. Lo mismo dice en el Nuevo Testamento, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Eso es la iglesia. Entonces no se pierdan en esto, hermanos. El pueblo misionero siempre tiene esta labor. Y la otra parte es gente santa, o sea, la ética, el comportamiento, la obediencia, que es el reflejo de la fe. En el caso de la iglesia, de la vida en el Espíritu. En el caso de Israel, de tener la presencia de Dios en medio de su pueblo y por tanto tener el poder y el amor para obedecer la ética o las leyes. Eso es lo que las naciones verían, cómo Israel vive sin necesidad de ejército, porque Dios los protege, con un amor por el prójimo que no se ve en otros lugares, con un comportamiento de gente auténticamente santa. Esa visión de una nación transformada significa la manera de hacer misión en la antigüedad o en el antiguo Israel, que es una forma centrípeta hacia adentro, o sea, mirando hacia Israel. Y es todo lo contrario de lo que es la iglesia, es una misión centrífuga, porque ya no es una nación geopolítica, sino el pueblo de Dios sacado del mundo, pero metido en el mundo, para que se distribuya en el mundo y lleve las buenas noticias hasta lo último de la tierra. Pero esto, mis hermanos, de llegar hasta lo último de la tierra, o mejor dicho, hasta hasta el último ser humano, es algo que comienza en el huerto de Edén. No es algo que se le ocurrió a Mateo 28. Es algo que comienza desde la creación misma, porque siempre hay un plan A y Dios nunca ha inventado un plan B porque las cosas no le resultan. Simplemente agrega iniciativas para llegar al plan original. Así que esta forma, este método de la antigüedad hay que saberlo. Si yo les hiciera una prueba, si esto fuera una universidad, y me encantaría que ustedes lo tomaran así, y se sometieran a una prueba, que ustedes puedan explicar lo que acabo de explicar y hacer una clara diferencia entre la misión
en el Antiguo Testamento y la misión en el Nuevo Testamento, realmente sería importante. Entonces voy a dejar de compartir y dejar un ratito para que conversemos y podamos aclarar preguntas. Los escucho. No, pastor, yo solo agradecerle una vez más estas clases que cada día suman más conocimiento y se hace más entretenido, más simple poder comprender algo que para muchos es complejo. Poder entender el Antiguo Testamento no es fácil, pero su metodología lo hace eh, ser mucho más comprensible. Así que solo darle las gracias. Muchas gracias a ti, Nathan. Mi gran meta no es llegar solo a su cerebro, sino a su corazón y que puedan adorar al Señor en este proceso. Así es que si eso lo estamos logrando, yo me siento recompensado. Y no quiero obligarlos a participar ni a hacer preguntas, solamente si hubiera, ¿no es cierto? Entonces, gracias al Señor si todo ha quedado claro. Y estamos avanzando un poquitito más lento de lo que esperaba, pero creo que Éxodo es un libro tan maravilloso que vale la pena tomarse su tiempo. Yo supongo que ustedes lo han leído y lo han disfrutado, pero teniendo este panorama general, y si lo ven además en detalle en el comentario de Éxodo, de verdad le van a sacar el jugo en otro nivel. Así es que ánimo con eso, tómense el tiempo necesario y profundicen. ¿Quedamos hasta aquí? Dios les bendiga, que pasen una linda noche. Bendiciones, muchas gracias. Muchas Bendiciones. gracias. Bendiciones. Bendiciones, Gracias. gracias. Cuídense mucho. Chao. Nos vemos el Nos próximo vemos. Abrazo para todos, La bendiciones. próxima. Bendiciones. Adiós. Chao, chao.